Bueno, y seguimos en esta mañana de sábado con estas charlas de la Feria Tecnocultural del Caribe eDays en su versión 2020. Y les recuerdo que por ser una versión completamente digital, si te has perdido de alguno de estos contenidos, lo puedes acceder a él en alguno de nuestros perfiles. Bien, gracias al Ministerio de Cultura también por hacer posible la realización de este evento en estos 10 años. Y seguimos con la siguiente charla, cómo ser un científico de datos, a cargo de Julián Olarte, y él nos va a hablar sobre cómo prepararnos para ser un líder en este campo que está en constante crecimiento. Julián es cofundador de Datos ORG, ha sido líder técnico de Spiriam y de Team International, fundador de Natura Software, chatbot empresarial, magíster en ingeniería e ingeniero de sistemas de la Universidad Distrital. Bienvenido, Julián, a eDays 2020. Gracias, Ana Mile. Este ciclo de charlas y conferencias tratan acerca de esta transformación digital para la pospandemia. Estamos hablando de afrontar los retos después del COVID, el cual ha cambiado nuestras rutinas y ha cambiado nuestra economía. En esta charla vamos a hablar a todos aquellos que están pensando en ser científicos de datos, pero también a aquellos que ya son científicos de datos y quieren saber si están en el camino correcto. También están invitados todos aquellos que quieren saber cómo cambiar su negocio o las actividades que realizan a través de la ciencia de datos. Entender el poder de los datos es entender cómo dar ese salto hacia la verdadera transformación digital. Hoy vamos a hablar de datos y de otras conspiraciones. Yo soy Julián Olarte Ramos, soy ingeniero de sistemas, soy cofundador de una compañía que se llama Natura Software, que se dedica principalmente a desarrollar bots para atención y soporte al cliente. He sido profesor universitario y he trabajado en algunas compañías en diversos roles en el desarrollo de software y en datos. Adicionalmente y recientemente soy cofundador de Datos ORG, una entidad sin ánimo de lucro que se encarga de reunir, almacenar y procesar datos abiertos para otras entidades sin ánimo de lucro y ONGs. Bueno, vamos a comenzar. Conspiraciones y ciencia. Es nuestro primer tema de hoy. Esta no es una charla tradicional no es una charla aburrida de ciencia de datos. Ya sabemos de qué tratan todos los currículos de formación en temas de ciencia de datos. Aprender el lenguaje de programación popular por estos días, aprender este nuevo framework que permite ejecutar algoritmos de forma más fácil, conocer estas teorías del Machine Learning. Podemos ver esto en Coursera y en muchos otros portales educativos en línea todo el tiempo. Incluso las convocatorias del Ministerio de TIC orientadas a formar científicos de datos están apalancadas en estos currículos tradicionales. Hoy no vamos a hablar de estas habilidades duras que te convierten en un especialista de la programación. Vamos a hablar de las habilidades que nos van a permitir ejecutar la ciencia en toda su dimensión. Comencemos. Para saber cómo ser un científico de datos, hay que conocer algunos de ellos y entender su historia. Toda la historia de los científicos de datos comienza en el incidente de Roswell de Nuevo México del verano del 47. Fue el primer día que apareció un científico de datos. Miremos la foto del primer científico de datos. Según los reportes, ya sabía programar. ¿No me creen? En 1947, cuando la gente entró a buscar el incidente, Google se adelantó y puso en su página principal un doodle que hacía referencia al tema. Este pantallazo fue tomado de un monitor CRT a blanco y negro porque en esa época era blanco y negro, no había pantallas a color. Incluso salieron en History Channel. Los científicos de datos ancestrales. Bueno, de esto se trata todo esto. Ya vamos a ver por qué. Sigamos con la historia. 1950. Se creó una de las organizaciones que yo personalmente considero la mejor entre las organizaciones que recopilaron datos, la Stasi, el Ministerio para la Seguridad del Estado, en Alemania, más conocido como Stasi, pero era este órgano de inteligencia de la República Democrática Alemana. Creada el 8 de febrero del 50 y disuelta en el 90, meses después de la caída del muro de Berlín.
En 1952 se creó otra de las organizaciones más eficientes para la gestión de datos, conocida hoy, la NSA. Toda la situación del fin de la Segunda Guerra Mundial dio paso a la creación de una de las más poderosas y eficientes organizaciones que procesan datos, la Agencia Nacional de Seguridad, y que aún hoy ostenta una de las más grandes infraestructuras en el mundo para análisis de datos. Pongámonos en contexto, ¿sí? En el 50 ya había programas de computador y sí, en el 50 ya había datos que procesar en grandes volúmenes. Recordemos que una de las formas en las que se ganó la Segunda Guerra Mundial fue rompiendo la máquina Enigma. No literalmente rompiéndola, sino rompiendo los códigos de la máquina Enigma. Eran los mensajes secretos nazis con coordenadas navales y terrestres que debían bombardear o los lugares a los que debía el ejército nazi ir a tomar. La carrera por los datos ya había iniciado desde inicios de siglo, pero aquí se disparó. ¿Y qué tiene que ver esto con un científico de datos? En 1962, un matemático llamado John Tukey escribió un artículo científico titulado El futuro del análisis de datos. Y entre otros temas, habló de la importancia del procesamiento masivo de datos y la búsqueda de nuevas técnicas. Lo más impresionante en Tukey fue su visión, y queda constancia de eso en la última frase de su artículo científico. ¿Qué hay del futuro? Esa es la última frase de el último párrafo de este artículo. La última frase es: ¿para quién es este reto? Estoy seguro que él estaba pensando en ustedes y no en los científicos de datos que llegaron a Roswell. Tukey se graduó de químico en 1936, hizo una maestría también en química en el 37, eso fue en la Universidad de Brown, y allí tomó cursos de nivel de posgrado en matemáticas, luego fue a Princeton y se doctoró en matemáticas en 1938. Durante la Segunda Guerra Mundial, Tukey trabajó en investigación en artillería, en donde también pues, se enamoró de la estadística. También trabajó descifrando códigos para este sistema Enigma y también trabajó descifrando códigos de los rusos. Como dato curioso, Tukey fue quien inventó el término bit, que hoy utilizamos para todo en las ciencias de la computación. Luego, en 1974, aparece el concepto de data science, la ciencia del tratamiento de los datos, que una vez se realiza todo el tratamiento de los datos, se delega en las otras ciencias todo lo que tiene que ver con la representación y la relación de estos datos. Pero en la ciencia de datos nos centramos exclusivamente en estos temas del tratamiento de los datos. Esto al día de hoy ha evolucionado, hoy hablamos de mucho más del tratamiento de los datos, hablamos de almacenamiento y hablamos de muchos otros elementos, pero en ese momento, en 1974, esta definición escrita por Peter Naur revolucionó el campo del análisis de información. Por lo menos sabemos de él que no se juntaba con los rusos. Bueno, aquí podemos ver cómo aparece rodeado por otros científicos de renombre. Peter Naur ganó el premio Turing, bueno, eso ya fue para cerca del año 2005. Ganó el premio Turing, que es como el premio Nobel de la computación, pues porque no existe premio Nobel para la computación. Si hubiera sido por Peter Naur, no se llamaría Computer Science, sino se llamaría Datalogy. De hecho se llama así en Dinamarca y en Suecia, Datalogy. Y Peter Naur nació en Dinamarca. Existe una leyenda en Wikipedia que dice que nuestro departamento Cundinamarca se llama así porque el dios Bochica era en realidad un conquistador danés que vino antes de la conquista española, introduciendo diferentes vocablos a la lengua y enseñándole a los indígenas a leer. Que en realidad pues estos vocablos hacen referencia a Konge Denmark, que es como rey de Dinamarca, y así permanece ese vocablo hasta la conquista, y después se termina renombrando el departamento de Cundinamarca como lo conocemos hoy día.
Pero bueno, son leyendas de Wikipedia. Sigamos avanzando con científicos de datos. Otro de los más importantes científicos de datos conocidos es este señor. Entre 1986 y 1989, Vladimir Putin hizo parte de la Stasi en una ciudad llamada Dresden, en Alemania. Pero Putin no era de la KGB, no era ruso. Sí, parece que entre esta época, entre el 86 y el 89, Putin fue un agente doble. ¿Cómo estamos seguros de eso? Porque aquí aparece orgulloso mostrando su carnet de la Stasi. Momentos antes de la conferencia de prensa de la vacuna rusa para el coronavirus. Todos sabemos que para hacer una vacuna a este nivel hay que ser un muy buen científico de datos. No sabemos cómo van a ser los laboratorios colombianos cuando importen la vacuna de Rusia. Si pusiéramos todas las fotos, los carretes de video y los elementos que la Stasi recolectó en su ejercicio de vigilancia, tendríamos más de 111 kilómetros. La misma distancia entre Montería y Sincelejo, pero pasando por el corregimiento de Si Dios quiere. Pues, para que tengamos una referencia. Los antiguos científicos de datos enfrentaban retos increíbles. Bueno, pero hoy, por ejemplo, la presidencia de Colombia pide un informe de medición de cuál es la percepción en redes del presidente. Y lo que termina saliendo a la luz es un PDF con más de 400 influenciadores y cuentas de Twitter, clasificados entre positivos, negativos y lo que sea. Fue tan fuera de contexto lo entregado a presidencia que cuando se filtró este PDF, pues realmente no se entiende cuál es el valor de entregar esta información, pero sí se genera un revuelo por el mal tratamiento de los datos, por esta crítica a la libertad de expresión y por todo lo que refleja que el gobierno haga seguimiento directo a personas muy específicas a través de sus redes sociales. Un pésimo manejo de los datos, un pésimo ejercicio de haber hecho ciencia de datos para entender un modelo de percepción de público. Todo un dilema para debatir, pero sigamos. ¿Qué es ser científico? Y esto es importante para entender a dónde vamos en esta charla. En este punto, si queremos ser científicos de datos, primero tenemos que saber qué es ser científicos. Entender la diferencia entre pseudociencia y ciencia. Poder aplicar el método científico para poder entender y hallar la verdad entre un mar de información incompleta. ¿Cuáles de todos los elementos en realidad son verdades, son mitos, son mentiras o son realidades? ¿Cómo saber qué es verdad y separarla de las conjeturas? De las conspiraciones, de los mitos, de las exageraciones. Ser científico es conocer y participar del método científico. Pero recordemos que es el método científico. No se parte de hechos comúnmente aceptados, como lo indicaría la intuición. Se parte de preguntas. Se parte de la duda, del deseo de corroborar una situación, preguntándonos si lo que ocurre es en realidad la verdad. Hay diferentes metodologías para realizar esta investigación y no se limitan a lo académico. Hay casos de estudio, hay tomas de muestras, hay toda clase de estudios y experimentos para determinar y validar la respuesta de una pregunta. El punto central es experimentar para validar la pregunta. Ser capaz de no asumir verdades a medias y de poder cuestionar todo aquello que no haya sido probado y todo aquello que haya sido probado. Y eliminarnos el ego para permitir que otros puedan confirmar nuestros estudios, crear suficiente material de investigación para que otros puedan corroborar la veracidad de lo que estamos produciendo. Nunca sabremos toda la verdad.
Ese es un principio fundamental de la ciencia y de los científicos. Pero sí hay cosas que sabemos. Todos sabemos que las vacunas son necesarias, pero hay gente que lo niega. Todos sabemos que la Tierra es redonda, pero hay gente que lo niega. A veces el problema no es la evidencia, sino los desacuerdos ideológicos. Y a veces es muy difícil tener conversaciones con aquellos que piensan distinto. Y en el debate caemos en falacias, de lado y lado, y nos enfrentamos a la dificultad de traer la razón a nuestro lado. A veces nos esforzamos en que los resultados que van apareciendo sean los que queremos obtener y las predicciones que queremos obtener. Y al final hacemos todo para obtenerlas, y eso no es ciencia. No importa cuántos lenguajes de programación sepas, si deseas de todo corazón que un resultado aparezca, va a aparecer, y eso no es ciencia. Bueno, hay diferentes visiones, ¿no? Está la visión de la gente del común, que quiere entender la ciencia, la tiene a la mano, pero no puede llegar a ella. Está la visión de los científicos, que quieren comprobar y demostrar sus hipótesis. Y hay otras visiones basadas en la teoría de la conspiración, en donde se quieren, como sea, hacer ver una mentira como verdad. No caigamos en las conspiraciones. O podemos caer en lo que le ocurre a estos dos. Robin, escucha estos acertijos. Dime si los interpretas como yo. 1. ¿Qué es lo que tiene la piel amarilla y escribe? Un plátano bolígrafo. Bien. 2. ¿A qué personas asocias con un determinado color? Color, personas, rojos, los rusos. Exacto. ¿Y ahora qué crees que esto significa? Plátano, ruso. Ya lo tengo. Algún ruso va a resbalar con una piel de plátano y se va a romper el cuello. Eso es, Robin. El único significado posible. Ok, el único significado posible. Conclusión acá. Para ser un científico de datos, primero hay que ser un científico. ¿Vale? Hablemos de ciencia de datos. Es este vínculo que hay entre la estadística y todas estas técnicas de cómputo asociadas al tratamiento de datos. Tenemos una lista muy corta de temas en las ciencias de la computación que podrían quedar por fuera, como la animación por computador o algunas otras. Pero si nos ponemos muy detallistas, tampoco las podríamos dejar por fuera, que permiten convertir, transformar datos en información y conocimiento. Conocimiento para tomar decisiones, conocimiento para presentar resultados de investigación y gestión y que sean confiables y que puedan ser corroborados. Conocimiento para encontrar la verdad actual, ¿no? Todos los días la verdad cambia y sobre todo no somos dueños de la verdad. Para ser científicos de datos, entonces tenemos que hablar de volúmenes de datos. En 1960 quizás los volúmenes de datos eran inmanejables en papel y hoy la situación es diferente. Los científicos de datos tienen que trabajar todos los días con grandes cantidades de información. Entender las dinámicas de almacenamiento y tiempo de procesamiento es vital para poder construir valor a partir de los datos. ¿Listo? Les presento un primer ejercicio para que hablemos de los volúmenes de datos. Este ejercicio lo he titulado Mi primer banquito. Básicamente queremos crear un banco y durante el periodo de enero a diciembre queremos proyectar varias cifras a partir del ejercicio de venta y de operación de este banco. Queremos proyectar cuántos clientes posiblemente vamos a tener. De esos clientes, cuántos registros y cuántas lecturas y escrituras vamos a hacer de las cuentas de ahorro que él tiene. Cuántos créditos va a tener y cuántas lecturas y escrituras vamos a hacer de esos registros de crédito
estamos hablando de una base de datos hipotética. ¿Y cuántas transacciones vamos a almacenar y cuántas lecturas y escrituras vamos a hacer de estas transacciones? ¿Listo? Entonces, en el primer mes, en enero, vamos a tener un primer cliente. En febrero vamos a tener 10 clientes y en marzo vamos a tener 100 clientes. Pero bueno, aquí comenzamos a darnos cuenta que cuando vemos toda la tabla es un mar de información súper difícil de leer. No todos tenemos habilidades para lidiar con los números. Esta clase de representaciones son difíciles de procesar para nuestro cerebro e incluso nuestra representación decimal de las cifras no nos permite entender las cantidades con las que tratamos. Cuando queremos ver esta información, lo que hacemos básicamente es intentar representarla gráficamente y nos sentimos mucho más cómodos con esas representaciones. En el día 1 de nuestro banco tenemos un cliente para enero, tenemos 10 clientes para febrero y tenemos 100 clientes para marzo. Si se dan cuenta, ese salto donde teníamos un cliente, donde teníamos 10 clientes y el espacio es corto, y luego el salto a 100 clientes es un salto gigante. Bueno, cuando escribimos un 0 adicional y otro 0 adicional a la derecha, no nos damos cuenta de que estamos haciendo un salto exponencial. Tenemos problemas con la interpretación de esta clase de cifras. ¿Qué pasaría si miramos las cifras de nuestro pequeño banco? Y ojo, con la última columna, en donde estamos hablando de cuántas transacciones podríamos manejar. Fíjense que si miramos para el final del año, para cuando tengamos 8.000 clientes, vamos a tener 80.000 operaciones de lectura y escritura sobre la base de datos que escojamos. Eso implica que tenemos que pensar en una infraestructura que la soporte, un data lake, algo que nos permita manejar una gran cantidad de transacciones, en donde podamos no solo almacenar las cuentas de ahorro, los créditos, sino también donde almacenemos el historial de todas las transacciones que hemos tenido con nuestro cliente. Al final del año, en valores acumulados, vamos a tener 3,5 millones de registros únicamente para 8.000 clientes. Entre transacciones, todo el historial de transacciones, todas nuestras cuentas de crédito y todas nuestras cuentas del ahorro. Miremos qué pasaría entonces gráficamente cuando vemos esta representación gráfica. Y ahora cuando lo vemos para nuestros 12 meses. Comenzamos rápidamente y de un momento a otro llegamos rápidamente a esos 3,5 millones. El círculo representa cuántas operaciones de lectura y escritura tenemos que hacer para estos 3,5 millones de registros. Y resulta que si yo tengo 3,5 millones de registros, probablemente por cada registro voy a estar haciendo entre 10 y 100 operaciones de lectura y escritura. Para el final del año voy a tener más de 350 millones de operaciones de lectura y escritura para poder sacar reportes, agregaciones y muchos otros elementos de operación que diariamente se realizan con estas operaciones bancarias. Es difícil de mencionar y estimar esa clase de crecimientos exponenciales. No estamos preparados y nuestro cerebro no está tan ajustado para pensar en términos de lo exponencial. ¿Qué es más grande? ¿La cantidad de estrellas en el universo observable? ¿O la cantidad de posibles juegos de ajedrez? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, la cantidad calculada por los astrónomos en el universo observable es de más o menos 7 por 10 a la 22, 10 a la 22, un 1 seguido de 22 ceros. Y recordemos, cada vez que ponemos un 0 a la derecha, estamos haciendo 10 veces más grande lo anterior
y luego 100 veces más grande lo anterior, y luego 1000 veces más grande lo anterior. Un 1 con 22 ceros a la derecha. Es una cifra gigantesca. Pero la cantidad de juegos de ajedrez es una cosa inimaginable. 1 por 10 a las 100.000. Tengo que poner 100.000 ceros a la derecha para calcular todas las posibilidades de juegos de ajedrez que tengo. Es una cifra que en realidad es difícil de entender, de dimensionar, incluso de representar. Yo podría representar esos 100.000 ceros escritos en fila, pero no podría encontrar una forma fácil de representar cuánto es esto versus el otro número. Es muy difícil de representar. Gran conclusión: es difícil comprender el crecimiento exponencial. Y eso es una gran falencia a la hora de procesar y manipular datos. Incluso, hace algunos meses vi la invitación a este webinar gratuito acerca del crecimiento exponencial de los negocios online en el post-COVID-19. Y yo me quedé pensando, bueno, sí es una situación de crecimiento exponencial o es meramente una metáfora que nos ilustra que el crecimiento es rápido. Probablemente yo pensaría que el crecimiento es un crecimiento lineal con algún tipo de inclinación, gente que se va moviendo de sus negocios físicos a los negocios digitales y se suman a aquellos que crean nuevos negocios en los digitales, pero probablemente no sería un crecimiento exponencial. Yo me inclino a pensar que es una muy buena metáfora, pero no es una aproximación a la realidad. ¿Cuánto espacio utilizarían los archivadores de la Stasi y la NSA? Bueno, si la NSA imprimiera sus 5 zettabytes de información almacenada. Es difícil pensar esto, es difícil pensar estas cifras. Recuerden que teníamos 111 kilómetros en línea recta y un área muy grande si los pusiéramos en un área cuadrada de esas fotografías, videos y todo lo que se grabó en la inteligencia alemana en esa franja de tiempo hasta la caída del muro de Berlín. Pero podemos hacer una representación gráfica, por ejemplo, contra algo en donde nosotros sí tenemos una referencia de tamaño. Por ejemplo, el área de una ciudad, el área de un pueblo, un área geográfica. Quizás eso nos permita entender cómo se pueden manejar estas proporciones y estas cifras. Miremos. El cuadrado de la izquierda es el área ocupada por toda la información recolectada por la Stasi. ¿Listo? Entonces estamos hablando de un área de 0,019 kilómetros cuadrados. ¿Listo? Donde almacenáramos la información en archivadores. El área de la derecha serían esos 5 zettabytes de información que tiene la NSA si los imprimiéramos y los acomodáramos en los mismos gabinetes que tiene la Stasi. Entonces, como el cuadro de la derecha es un poco más grande que el de la izquierda, creo que tenemos que hacer un zoom out para entender cuál es esa dimensión. Entonces, va a cubrir un área un poco mayor que la ciudad. Bueno, en realidad es un poco más que toda el área. Quizás es un poco más grande que todo el continente de Norteamérica. Es un área gigantesca comparada con el área de los archivos que almacenó la Stasi. Y ya habíamos pensado que era una gran cantidad de información recolectada. Volvamos a la diapositiva. Hablemos ahora un poco de predicción y de clasificación.
En realidad no nos vamos a enfocar tanto en estos temas, es un tema muy repetitivo en los cursos de científicos de datos, de data science, de machine learning, pero solo quiero que hagamos un pequeño ejemplo acerca de uno de estos temas en este universo. Recordemos que todos esos temas se convierten en cursos de maestría y doctorados completos. Incluso hay doctorados en donde se especializan en únicamente investigar uno de los algoritmos de un gran abanico de algoritmos que tenemos acá. Entonces el Machine Learning habla de aprendizaje no supervisado, de aprendizaje supervisado. La diferencia está en que en el aprendizaje supervisado yo debo tener conjuntos de datos que me permitan entrenar modelos para después realizar tareas como clasificación o predicción. Yo tengo el aprendizaje por refuerzo, en donde creo modelos de muchos tipos, diversos tipos de modelos. Hay muchos algoritmos diferentes para hacerlo. Y lo que hacemos es que transformamos un comportamiento aprendido, por ejemplo, un esquema de clasificación, un esquema de predicción, una función, a partir de sucesivos cambios en el modelo. Y el aprendizaje no supervisado es en donde yo, a partir de un conjunto de datos que no tiene una clasificación previa, yo puedo hacer o predicción o clasificaciones. Es un algoritmo en donde yo no hago un entrenamiento previo para poder obtener resultados. Todos ellos, junto con otros elementos de la inteligencia artificial clásica, forman toda la nueva teoría de la inteligencia artificial. Veamos un ejemplo. Recordemos entonces qué significa el aprendizaje no supervisado. Es un tipo de algoritmo de Machine Learning que se utiliza para hacer inferencias a partir de conjuntos que no han sido previamente clasificados. El más común de ellos es llamado clustering, que consiste en clasificar datos, registros de datos, con algunas etiquetas. ¿Qué tal si vemos algunos ejemplos aburridos en código fuente? Ok, llegamos acá. ¿Qué es esto? Bueno, este entorno de programación se llama RStudio. Es una de estas herramientas típicas y uno de esos lenguajes típicos que hay que aprender para hacer manipulación de datos y otras muchísimas tareas. Es un lenguaje de scripting. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo ejecutar línea a línea y ver inmediatamente el resultado y guardar en un espacio interactivo aquí este modelo de memoria. Voy a quizás limpiar algunos de los ejercicios que había hecho de forma previa. Y voy a limpiar la consola. Estamos en un espacio de trabajo listo para comenzar. Primero, en este lenguaje de programación, muchos de los que están viendo pueden saber R, algunos probablemente no lo saben. Hay que cargar algunas librerías. Entonces, cargar las librerías simplemente es ejecutar el código que permite cargarlas y no hay que hacer nada más. Lo segundo que voy a hacer es que voy a cargar un conjunto de datos para que hagamos algunos ejercicios. Veamos esos conjuntos de datos. Escogí un conjunto de datos muy interesante y estamos hablando de una hoja que se puede extraer del sistema de la página de la Policía Nacional acerca de delitos sexuales que se presentaron entre enero del 2020 y agosto del 2020. En esta hoja yo tengo cada una de las denuncias. Aquí en esta hoja hay más de 1400 denuncias que dicen en cuál departamento fue la denuncia, con qué armas o medios ocurrió el evento, qué género fue afectado, si masculino o femenino. Hay una gran mayoría de género femenino afectado por este delito. Hay unos cuantos contados en género masculino, en violencia sexual. Hay una clasificación
en la edad de la víctima y hay una cantidad agrupada por día de asaltantes. Bueno, con estos datos además he hecho algunos cálculos ya agrupados que me permiten ver que por cada uno de nuestros departamentos existe una cantidad de eventos, estamos hablando de delitos denunciados. Hay una cantidad, por ejemplo, de estos 2.400 delitos denuncias, perdón. Hay 1.700 mujeres afectadas y 360 hombres afectados. Para algunos quizás ver denuncias de violencia sexual hacia hombres en una cifra de 300 versus 1.700 le puede incluso parecer alta. Los hombres también se ven afectados por la violencia sexual. También hablemos de niños, por ejemplo, afectados por la violencia sexual, niños varones. Y también el uso de diferentes elementos en esta problemática tan grave. Armas blancas, armas de fuego, armas cortopunzantes, cintas, cinturones, armas contundentes, el uso, por ejemplo, de escopolamina, el uso de esposas, por ejemplo. En el caso del uso de esposas es algo muy raro. Es algo que se puede pensar que miembros de la fuerza pública pudieron haber utilizado esposas o alguien que tuviera acceso a esta clase de elementos. Hay un sinnúmero de no reportes en el uso de armas o hay un número donde no se reporta el uso de ninguna arma. Estas cifras entonces las hemos llevado a nuestro espacio de trabajo. Las hemos almacenado en un archivo y cargamos este archivo de trabajo. Vamos a utilizar un algoritmo de clustering en este caso. Queremos agrupar por departamentos en donde se desarrollan comportamientos similares. Vamos a utilizar dos algoritmos y una representación adicional para hacer este ejercicio. El primer algoritmo es un algoritmo que se llama, traducido al español, de los vecinos más cercanos, en donde lo que hacemos es calcular la distancia. Si hiciéramos una representación, por ejemplo, una representación gráfica, la distancia de un departamento a otro en términos de cálculos sobre los resultados que tiene. Entonces, básicamente en este algoritmo primero vamos a, si vemos el contenido del archivo, vemos que está original tal cual como lo tenemos en nuestra hoja original. Pero si le aplicamos un cálculo de escalas para que todos los departamentos tengan cifras en las mismas escalas, y esto nos permite aplicar el algoritmo, podemos ver algo como esto. Podemos ver valores en un rango como entre -5 y 5, donde todos están mucho más organizados en unas escalas particulares. Después simplemente, y esto es lo maravilloso de esto, ustedes pueden hacer los cursos que quieran y pueden simplemente venir y aplicar y se dan cuenta que las librerías están listas, que los frameworks están listos, que todo está armado y que en realidad solo tenemos que aprender a preparar datos, y tenemos que aprender a utilizar estas librerías. Y aquí viene la parte interesante. Bueno, yo genero aquí un tipo de análisis para saber qué números de clusters puedo yo construir con este elemento, y aquí en realidad puedo visualizar esa clasificación que he obtenido. En este caso el algoritmo identificó, yo le dije a través de un parámetro cuántos clusters debería crear. El algoritmo identificó que yo tengo 4 clusters, 4 grupos con comportamientos diferentes a partir de la data que tengo acá. Tengo un comportamiento muy diferente en Cundinamarca, tengo un comportamiento muy diferente en Valle y en Antioquia, y tengo comportamientos muy diferentes en 2 grupos grandes de departamentos.
Quizás las variables, recuerden que son muchas variables, no puedo graficarlas todas, pero entonces el cálculo de las distancias entre un elemento y otro elemento lo podemos medir de esta manera. Y nos representa algunos datos. Fíjense que aquí es donde entra mucho más que aprender a utilizar los algoritmos, mucho más que aprender a desarrollar en R, mucho más que simplemente conocer de hojas de Excel. Tenemos que aprender a interpretar. ¿Cómo puedo interpretar esto que me aparece aquí? ¿Qué puedo yo hacer con estos 4 grupos de datos? Y sobre todo, ¿cómo puedo apoyar la toma de decisiones con esta segmentación y con esta clasificación? ¿Qué puedo yo decir y qué puedo inferir a partir de lo que estoy viendo acá? Bueno, ya seguiremos discutiendo alrededor de eso. Aprovechemos que estamos aquí. Vamos a hacer un tipo de representación diferente de esta clasificación. Vamos a utilizar un algoritmo de clasificación jerárquico. Entonces, en realidad aquí lo que vamos a presentar es cómo a partir de diferentes elementos de distancia yo puedo ver qué tan cerca están unos departamentos de otros en comportamiento. Yo puedo ver que por alguna razón, a partir de los datos que están ahí, yo puedo ver que Caldas y Risaralda están supremamente parecidos. Puede que las causas sean que tienen tamaños similares versus otros departamentos. Tienen tamaños diferentes entre ellos, pero versus otros departamentos son más similares entre ellos y eso causa que tengan también cifras parecidas entre ellos versus otros departamentos. Y puedo ver una jerarquía en los elementos de clasificación. Y aquí de nuevo tengo 4 grupos. Yo hice una clasificación de colores en estos 4 grupos. Tengo a Cundinamarca en un gran grupo independiente. Antioquia y Valle también con otras cifras que parecen ser independientes. Tengo este conjunto de departamentos: Tolima, Huila, Putumayo, Bolívar, Atlántico, Nariño. Y tengo a otros departamentos que, si se fijan, estos departamentos tienen muchas cosas en común. Caquetá, Casanare, Arauca, Chocó, Guajira, Bichada, Guainía, Vaupés, Guaviare. Si se fijan que están agrupados y son todos ellos, excepto Quindío, que aparece acá, departamentos que comparten muchas características que no aparecen en la información que está aquí almacenada. ¿Qué pasa si hacemos un análisis diferente? Vamos a hacer un mapa de calor con esta información. Y fíjense que no hay cientos de líneas de código para hacer esto. Aquí en realidad, en el trabajo en ciencia de datos, no hay que aprender toneladas de líneas de programación, sino hay que aprender a hacer interpretación, análisis a partir de estos algoritmos. Claro, hay que entender los algoritmos, si no, no entendemos qué es lo que está saliendo aquí. Pero además de eso tenemos que hacer una interpretación correcta de los datos. Usualmente los científicos de datos no trabajan solos. Usualmente los científicos de datos son economistas que tuvieron que convertirse en científicos de datos. Son estadísticos o estadísticas que se vuelven expertos en ciertos temas en particular. En algunos casos pueden ser de otras disciplinas que se vuelcan hacia la ingeniería para entender y apreciar la manipulación de los datos. Pero importante, una gran conclusión, otra de las conclusiones que tenemos, es que hay que entender el problema para intentar apreciarlo y para poder dar conclusiones reales. Vamos a crear nuestro mapa de calor y este mapa de calor nos revela que hay unas disparidades en la información. Sobre todo aquí nos podemos dar cuenta que desde el principio cometimos un error en el tratamiento de los datos. Y es usual. Todo el tiempo en estos modelos, al no conocer el significado de las columnas que tenemos en estos datos, al no conocer muchos detalles importantes, podemos cometer errores. Por ejemplo, el error que está acá es que teníamos una columna de la cantidad de delitos por departamento
Y además teníamos otras columnas que decían cuántos delitos por género, y después de nuevo sumábamos cuántos delitos por cada una de las armas utilizadas. Quiere decir que la cantidad de delitos estaba sumándose varias veces por cada departamento. Eso significa que estamos cometiendo un error bastante grave en la forma en la que estamos tratando los datos. Entonces, para hacer eso, lo que voy a hacer es que voy a limpiar los datos. Entonces voy a quitar la columna de la cantidad, voy a quitar la columna de femenino y la columna de masculino. Únicamente voy a dejar la tipificación de armas y mecanismos con los que está ocurriendo este tan grave delito. Y voy a repetir el ejercicio. Voy a generar un arreglo con esas columnas, elimino esas columnas, verifico que no existan estas columnas, tal como ustedes pueden ver acá. Después vuelvo y recalculo estas distancias entre los datos, aplico una búsqueda de cuántos clústeres puedo generar, sigue siendo un elemento creciente en la definición de clústeres. No vamos a entrar en los detalles de por qué el cálculo de la cantidad de clústeres óptimo, y vamos a generar nuestros clústeres gráficamente. Vemos que cambian un poco las proporciones, aunque se mantienen Valle de Antioquia, Cundinamarca y dos clústeres muy pegados entre estos dos grupos de departamentos. Finalmente, podemos repetir también nuestro mapa de calor, que nos permite identificar jerárquicamente muchas de estas organizaciones de los datos. Si tuviéramos que tomar una decisión, por ejemplo, de cuál es el problema más grave en el que me tengo que concentrar, un análisis de Pareto, por ejemplo, donde yo me concentro en las causas que me generan la mayor cantidad de casos, o en los lugares en donde está la mayor cantidad de casos, yo tendría que irme, por ejemplo, a estos colores que están en rojo o en naranja. Por ejemplo, a todos los delitos reportados en Cundinamarca que no tienen reportes, averiguar cuál es la razón por la que no tienen reportes. Podría averiguar por qué hay tantos con arma, por ejemplo, en Antioquia y en Cundinamarca. ¿Por qué en Antioquia las cifras todas tienen un color que está en los tonos más altos de este mapa de calor? Y de esta manera podría priorizar las acciones o tomar decisiones basado en los datos. Ahora, ¿estos datos sí me sirven para tomar decisiones? No estoy aquí yéndome por el camino de las suposiciones, no estoy yéndome aquí por el camino de las conspiraciones. Entonces, según esto, si elimino las armas blancas, ¿elimino los delitos sexuales en Antioquia? Claramente no. Y ahora vamos a hablar de nuestro último punto, que es la relación causa-efecto. Este punto es muy importante porque cierra todas las definiciones que tenemos alrededor de pseudociencia, malas interpretaciones, mitos y alejarnos de la verdad. A veces creemos que algunas relaciones de causa y efecto son reales cuando no lo son, o no existe suficiente evidencia para demostrarlo. Y gracias a eso a veces caemos en falacias o demostraciones inconclusas, demostraciones que no tienen todo el rigor para demostrar esa relación. Para este último ejemplo vamos a utilizar una herramienta llamada Gapminder, que además me permite hablar un poco acerca de temas de representación de datos. Usualmente en estos planos cartesianos podemos representar dos datos, ¿no? Las coordenadas en X y las coordenadas en Y. En estos modelos a veces necesitamos representar más datos.
pero las representaciones tridimensionales o de otras dimensiones pues no son posibles con estos mecanismos tradicionales con los que tratamos. Entonces usualmente lo que hacemos es que complementamos las demás dimensiones en estas herramientas con otras formas diferentes al plano cartesiano. Por ejemplo, con el uso de colores. Por ejemplo, con aumentar el tamaño de las esferas para dar el contexto de una dimensión adicional. También podemos utilizar el manejo del tiempo y la variabilidad o la dinámica en el gráfico para expresar más dimensiones. En este caso vamos a expresar 4 dimensiones en esta visual. Vamos a tener los colores que representan en dónde están ubicados diferentes países, cuál es la región del mundo donde están ubicados estos países. Por ejemplo, los países de Asia, si se ven ahí, los países de África, los países de Europa, incluyendo Rusia, y los países de América, América del Norte, América Central y América del Sur. En la dimensión de la izquierda tenemos la extrema pobreza. La definición de extrema pobreza usa la definición de las Naciones Unidas de los ingresos por día de, en este caso, de $5.5 por persona por día. Este valor en representación para la tasa de cambio de Colombia es la tasa de cambio del 2011. Quiere decir que cuando estamos hablando que el dólar tenía más o menos una equivalencia de 1.900 pesos, dejémoslo en 2.000 pesos. Aquí estamos hablando de ingresos diarios de 11.000 pesos. Si una persona está por debajo de 11.000 pesos diarios de ingresos, se considera que está en extrema pobreza. Podríamos pensar que algunas definiciones de extrema pobreza pueden estar en barreras más arriba, más abajo, pero es un tema que no vamos a discutir aquí, simplemente vamos a utilizar este indicador. En la dimensión del eje X vamos a especificar la cantidad de celulares por cada 100 habitantes. En este caso, ese indicador varía desde 1990, cuando hasta ahora comenzaba el boom de los celulares, hasta el año 2018, que es donde tenemos datos recopilados. En este caso, podemos tener cifras de más de 100 celulares por cada 100 habitantes, porque algunas personas pueden tener más de una línea celular, una para el trabajo, una para la casa. Las personas pueden haber cambiado de líneas, entonces eso afecta el indicador. En este caso, veamos la evolución completa de todos los países que tienen algún tipo de información registrada y que la tengo aquí presente. Veámosla. En el cambio de los años, vemos que hay una serie de países, por ejemplo Estados Unidos, Francia, Alemania, que se van moviendo en la cantidad de celulares por cada 100 habitantes. Y muchos países que están en la parte de arriba, países de Asia y países de África, se quedan rezagados en ese movimiento hacia adelante. Lo que vemos aquí es que a medida que baja el indicador de extrema pobreza, el indicador de la izquierda es en porcentaje, de 0 a 100%, en porcentaje de personas por debajo de $5.50 al día con la tasa de cambio del 2011, esa cantidad de países se va bajando en el gráfico y se va moviendo hacia la derecha en el gráfico, aumentando sus líneas celulares. Veamos dos casos muy particulares, por ejemplo, para China. Y comencemos desde nuevo, desde 1990. China está ubicado en un casi 95% de pobreza extrema. Pero a medida que va avanzando el tiempo, China va bajando su indicador de pobreza extrema. Recordemos que China comienza a hacer unos cambios importantes en su legislación, comienza a integrar comercio y va aumentando la cantidad de líneas celulares que tiene por cada 100 habitantes. En este punto, y al final vemos que China
tuvo una tendencia en esta variable a crecer en líneas celulares y a reducir la cantidad de pobreza extrema que tenía hasta el año 2016. ¿Qué pasa? En este caso vemos dos variables y podemos decir que hay correlación en las dos variables. Mientras una variable crece, la otra decrece. Hay correlación. No podemos decir que hay una relación de causa-efecto porque hay cientos de variables aquí que pueden haber impulsado la reducción de la pobreza extrema en China. ¿Qué pasa en el caso de Colombia? Vamos a agregar a Colombia a este ejercicio. Y de nuevo vamos a llegar hasta 1990 y vamos a comenzar con esa representación de el comportamiento y la evolución temporal. Vamos a hacer un alto acá. Entre los años 1990 y el año 2000, Colombia incrementó su nivel de pobreza extrema, llegando hasta el año 2000, desde una línea por debajo del 50%, en realidad era un 47% que nos situaba casi al mismo nivel de Algeria. Y durante 1990 al año 2000 crecimos en pobreza extrema hasta un 58%. En 1999 en Colombia había muchas líneas celulares, pero esas líneas celulares estaban reservadas para ese 5% de la población. Estamos hablando que solo la población con acceso a educación más alta, personajes del gobierno u otros tenían acceso a líneas celulares. En 1990 la mayoría de personas seguían utilizando la telefonía fija e incluso muchas personas en sus casas no tenían telefonía fija. Recordemos que a algunas personas nos llamaban a la casa del vecino y el vecino pegaba el grito y uno salía corriendo a recibir la llamada. Eso ocurría en Colombia en 1990 y entre 1990 y el año 2000. Ahora, ¿qué pasa después del año 2000? Colombia comienza todo un nuevo modelo económico en donde reduce su pobreza extrema entre el 2000 y el 2010 hasta una línea debajo del 40% y luego continuó entre el 2010 y el 2018 hasta una línea que está cerca al 27.8%. En este punto tenemos una pobreza extrema mayor porcentual que la de China, pero tenemos una mayor penetración en líneas celulares y esto nos permite discutir un poco acerca de las relaciones causa-efecto. En el caso de China tenemos una correlación entre la cantidad de líneas celulares por cada 100 habitantes y la reducción de la pobreza extrema. Pero en Colombia no tenemos ni siquiera una correlación. ¿Podríamos decir que hay una relación de causa-efecto? Ciertamente no. Y a pesar de que en muchas situaciones la simplificación de mostrar dos variables, y en el caso de que una crezca y la otra también, podría explicar algún fenómeno, eso no nos puede generar la suficiente evidencia de que haya una relación causa-efecto. En el caso del decrecimiento, y en este caso crecimiento de la pobreza extrema, versus la cantidad de líneas celulares por cada 100 habitantes, ni siquiera hay correlación. Entonces no podemos decir si hay una relación entre la penetración de la telefonía celular y la reducción de la pobreza extrema, no examinando solamente estas variables. Para cerrar y para concluir, para ser un científico de datos hay toda una serie de habilidades técnicas. Estas habilidades técnicas pasan por la programación, por la estadística, por las matemáticas. Pero ojo, no son las únicas. Hay muchas habilidades que yo les llamo todo un conjunto de habilidades blandas que hacen parte del científico. No dejarse llevar por elementos fuera de la razón, comprender las dimensiones de las cifras, comprender estas dimensiones de manera conceptual, comprenderlas de tal manera que entendamos cómo pertenecen a una realidad. Estas habilidades no son estas típicas de las matemáticas, sino más bien son habilidades sociales que nos permiten entender con claridad
cuáles son los problemas a los que nos estamos enfrentando. Y además tenemos que comprender que la ciencia de datos no se restringe únicamente a saber programar y a conocer unos algoritmos, sino que es un mundo mucho más grande y que nos puede ayudar a salir de esta crisis en la que nos ha sumergido el COVID-19. Gracias a todos, a los organizadores, a la corporación ICANN y al Ministerio de Cultura por esta magnífica invitación. Nos vemos en una próxima ocasión y muchas gracias por quedarse hasta el final. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.